En el silencio de un pequeño convento del sur de Italia, un hombre pasaba las noches enteras en oración, con las manos marcadas por las mismas heridas que un día llevaron a Cristo a la cruz. Su nombre era Padre Pío de Pietrelcina, un fraile capuchino cuya vida estuvo rodeada de milagros, visiones y misterios que desafiaron toda lógica humana. Muchos lo llamaron santo, otros, visionario. Pero hay algo que casi nadie se atreve a mencionar, una profecía secreta, escrita en sus últimos años, que hablaba de un lugar sagrado, el Monte de los Olivos, y de un acontecimiento tan perturbador que, según se dice, hizo temblar al mismo Vaticano. Durante décadas, sus palabras permanecieron ocultas en archivos y cartas privadas, selladas por el miedo y el respeto. Pero fragmentos de esas revelaciones comenzaron a salir a la luz, despertando inquietud entre fieles y estudiosos. ¿Qué vio realmente el Padre Pío? ¿Por qué relacionó su visión con el Monte de los Olivos, el escenario donde Jesús enfrentó la traición y la angustia antes de la cruz? ¿Y qué mensaje contenía que pudiera alterar la paz de los hombres más poderosos de la Iglesia? Hoy, en este video, intentaremos descifrar ese mensaje oculto. Exploraremos los testimonios, los símbolos y los secretos que el Padre Pío dejó tras sus oraciones nocturnas. Prepárate para un viaje entre la fe, el misterio y la profecía, un camino que conduce directamente al corazón del Vaticano. ¿Podría el Monte de los Olivos esconder la clave del futuro espiritual de la humanidad? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que entiendes la fe, la profecía y el destino mismo de la Iglesia. A comienzos del siglo XX, en una Italia marcada por guerras, pobreza y desolación, surgió una figura que parecía vivir entre dos mundos, el de la tierra y el del cielo. Francesco Forgione, conocido como Padre Pío, fue ordenado sacerdote en 1910 y desde sus primeros años en el convento de San Giovanni Rotondo comenzaron a circular historias imposibles de explicar. Testigos afirmaban que podía leer los corazones de las personas, aparecer en dos lugares al mismo tiempo e incluso prever eventos que aún no habían ocurrido. Pero el fenómeno que lo haría célebre fueron sus estigmas, las heridas sangrantes que aparecieron en sus manos, pies y costado, reflejo del sufrimiento de Cristo. Durante sus largos años de oración y sacrificio, el Padre Pío escribió centenares de cartas a sus superiores espirituales. En ellas relataba sus visiones, encuentros con seres celestiales y advertencias que decía recibir directamente del cielo. Algunas hablaban de tiempos de oscuridad, de una humanidad que se alejaría de Dios, y de una purificación que llegaría como un fuego invisible que recorrerá la tierra. Otras cartas mencionaban un lugar santo, el monte donde el Hijo del Hombre sudó sangre, clara alusión al Monte de los Olivos. Entre los años 1940 y 1950, sus mensajes se tornaron más sombríos. Mencionaba que dentro de la propia Iglesia surgirían divisiones y que una gran prueba espiritual pondría en duda la fe de millones. Muchos estudiosos creen que fue en ese periodo cuando tuvo la visión que estremecería al Vaticano, una profecía vinculada directamente al Monte de los Olivos, símbolo del sacrificio y la revelación. ¿Por qué el Padre Pío habló de ese monte con tanta insistencia? ¿Qué vio allí que lo llevó a escribir con lágrimas y temblor? Quizás la respuesta esté en las páginas que el Vaticano jamás quiso publicar. En los archivos menos conocidos del convento de San Giovanni Rotondo, circula la historia de una carta escrita por el Padre Pío a mediados del siglo pasado. Aquella misiva, destinada a sus superiores, jamás fue publicada oficialmente. Según algunos testimonios, contenía una revelación que el propio fraile describió como demasiado dolorosa para los corazones débiles. En ella, hablaba de una visión recibida frente al Monte de los Olivos, donde contempló una escena de gran angustia, una luz divina descendiendo sobre la tierra, seguida por sombras que cubrían templos y altares. Vi la fe temblar en su propia casa, habría escrito. Y escuché una voz que me dijo, el juicio comenzará donde nació la palabra. Cuando estas frases llegaron a oídos de algunos funcionarios del Vaticano, la reacción fue inmediata. Se ordenó guardar el texto bajo estricta reserva, temiendo que pudiera desatar confusión o miedo entre los fieles. Años después, fragmentos de la carta saldrían a la luz gracias a copias filtradas por monjes cercanos al Padre Pío, y es entonces cuando surge el verdadero estremecimiento. La visión hablaba de una crisis espiritual dentro de la Iglesia, de pastores que perderían la fe y de una gran oscuridad que precedería un renacimiento. Algunos estudiosos interpretan que la profecía no anunciaba el fin del mundo, sino una purificación profunda, un llamado a la conversión antes de una nueva era de luz.
Sin embargo, otros sostienen que el mensaje tenía un sentido más directo y que el Monte de los Olivos sería testigo de un suceso trascendental aún por venir. ¿Fue el Vaticano prudente al silenciar esas palabras, o simplemente temió la magnitud de su verdad? ¿Qué sabía realmente el Padre Pío que podía hacer tambalear los cimientos de la Iglesia? Durante años, el supuesto texto de la profecía del Padre Pío permaneció oculto, guardado en los silenciosos corredores del Vaticano, protegido por un secreto que muy pocos podían comprender. Pero entre los documentos dispersos y los testimonios de los frailes que lo conocieron, comenzaron a emerger fragmentos que revelaban no solo un mensaje de advertencia, sino también de profunda esperanza. Lo que el fraile vio, o creyó ver, frente al Monte de los Olivos no era simplemente una visión del fin, sino la revelación de una transformación espiritual que marcaría el destino de toda la humanidad. En una de las cartas atribuidas al Padre Pío se lee: vendrá un tiempo en que las sombras cubrirán el corazón de los hombres y el mundo creerá que la luz se ha extinguido. Pero en esa oscuridad, el fuego eterno encenderá de nuevo la fe de los humildes. Estas palabras, tan poéticas como perturbadoras, fueron interpretadas por algunos teólogos como una advertencia sobre una noche espiritual global, una época en la que la fe sería puesta a prueba dentro y fuera de la Iglesia. Los estudiosos que han investigado estas visiones sostienen que el Padre Pío no hablaba del fin del mundo, sino de una crisis moral y espiritual sin precedentes. Una época donde la ciencia, la tecnología y el poder político reemplazarían el sentido de lo divino. En su visión, el Monte de los Olivos no representaba solo el lugar de la agonía de Cristo, sino el punto simbólico donde la humanidad entera repetiría ese momento, un tiempo en que el hombre, enfrentado a su propia soberbia, tendría que decidir si seguir a la luz o rendirse a la oscuridad. El mensaje oculto parecía dividirse en tres partes. La primera, una advertencia: la Iglesia atravesaría una gran prueba interna, un silencio de los pastores que confundiría a millones de fieles. El fraile hablaba de lobos disfrazados de ovejas, de doctrinas corrompidas por el orgullo y de un peligro aún mayor, la indiferencia espiritual. La segunda parte era un llamado al arrepentimiento. El Padre Pío pedía oraciones, penitencia y sacrificio, recordando que solo a través del dolor sincero se puede alcanzar la verdadera redención. Y la tercera parte, la más luminosa, era una promesa: tras la oscuridad, nacería una nueva luz, una iglesia purificada, más pequeña, más humilde, pero llena del Espíritu de Dios. Algunos vaticanistas creen que esta visión coincidía con el contenido de la tercera parte del secreto de Fátima, revelado parcialmente décadas después. En ambos casos, se habla de persecución, martirio y renovación. Pero mientras el mensaje de Fátima apunta a una advertencia global, el del Padre Pío parece centrarse en la transformación interior del creyente. No se trata del fin del mundo material, sino del fin del mundo espiritual corrupto, un cierre de ciclo que prepara la llegada de una nueva conciencia cristiana. El misterio se profundiza cuando se analizan los testimonios de quienes estuvieron cerca de él. El padre Gabriele Amort, exorcista del Vaticano y gran admirador del fraile, afirmó en una entrevista: el Padre Pío sabía más de lo que podía decir. Cuando le preguntábamos sobre el futuro, guardaba silencio, pero ese silencio pesaba más que cualquier respuesta. Otros religiosos contaron que, en sus últimos años, el fraile solía repetir una frase inquietante: Roma conocerá su noche, pero no será su fin. Ese tipo de afirmaciones alimentó la idea de que su profecía no se refería solo a eventos físicos, sino a una purificación moral de la Iglesia. Para el Padre Pío, el Monte de los Olivos simbolizaba la agonía del alma antes del amanecer, la oscuridad previa al milagro. Y así, muchos creen que su mensaje no debe verse como un anuncio de catástrofe, sino como una invitación a la fe en medio del caos. A lo largo de la historia, cada vez que la humanidad se ha sentido perdida, las palabras de los santos han servido como faros en la tormenta. Pero las de Padre Pío parecen ir más allá, no buscan solo consolar, sino despertar. Nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos si realmente estamos preparados para vivir en la verdad. ¿Podría ser que la profecía del Monte de los Olivos no trate de un lugar geográfico, sino de una experiencia espiritual universal? Tal vez el monte esté dentro de cada alma que lucha entre la esperanza y el miedo, entre la fe y la duda. Porque así como Cristo enfrentó la noche de su angustia para abrir el camino de la salvación, el ser humano moderno, rodeado de tecnología, ruido y desconfianza, debe volver a su propio Monte de los Olivos, a ese silencio interior donde se decide todo. El Vaticano, por su parte, ha mantenido una postura prudente. Nunca ha confirmado ni desmentido oficialmente estas visiones.
Algunos lo interpretan como un intento de evitar interpretaciones erróneas, otros, como un signo de que el mensaje toca fibras demasiado profundas dentro de la propia institución. Si como sea, el silencio vaticano ha servido solo para aumentar el magnetismo del misterio. Hoy, en pleno siglo XXI, las palabras atribuidas al Padre Pío resuenan con más fuerza que nunca. La humanidad vive tiempos de confusión moral, guerras, divisiones y pérdida de fe. Pero en medio de ese panorama sombrío, su mensaje sigue siendo una chispa de esperanza: después de la noche, vendrá la aurora. Y aquellos que hayan mantenido la llama encendida verán brillar de nuevo el sol. Tal vez ese sea el verdadero significado de la profecía del Monte de los Olivos, no un anuncio de destrucción, sino una promesa de renovación. Una advertencia sobre los peligros del olvido espiritual, sí, pero también un recordatorio de que incluso en las horas más oscuras, la fe puede renacer. Y así, mientras el eco de sus palabras sigue resonando entre los muros de los conventos y las cúpulas del Vaticano, una pregunta permanece abierta, suspendida entre la historia y la eternidad. ¿Estamos viviendo hoy el cumplimiento de aquella profecía, o apenas escuchando el primer susurro de lo que está por venir? El eco de las palabras del Padre Pío sigue resonando más de medio siglo después de su muerte. En un mundo que parece cada vez más alejado del silencio, de la oración y de la fe, sus advertencias y promesas adquieren un peso casi profético. La llamada profecía del Monte de los Olivos no es solo una historia antigua ni una curiosidad mística, sino una herida abierta en la conciencia espiritual de nuestro tiempo. Porque lo que el Padre Pío vio, o comprendió a través de su comunión con lo divino, parece reflejar exactamente lo que hoy vivimos: confusión, pérdida de sentido, fe debilitada, instituciones que tambalean, y una humanidad que busca respuestas en el ruido en lugar de encontrarlas en el alma. El legado de esta profecía no se mide en miedo, sino en transformación. Su mensaje no pretende anunciar la destrucción del Vaticano ni el fin del mundo, sino un renacimiento interior, una purificación que comienza en el corazón de cada creyente. Así como Cristo atravesó su noche de angustia en el Monte de los Olivos para abrir el camino a la redención, el Padre Pío invitaba a todos a vivir su propio monte, a enfrentar sus sombras con fe, a soportar el silencio de Dios con esperanza. Hay quienes interpretan esta profecía como un llamado a la resistencia espiritual, no a la resistencia física ni política, sino a esa lucha invisible que cada alma libra entre la duda y la fe, entre el ego y la humildad, entre la desesperación y la confianza en la misericordia divina. El Padre Pío entendía que la verdadera batalla del cristiano no ocurre fuera, sino dentro, en el alma. Y quizás por eso su mensaje fue tan temido. Porque no hablaba de enemigos externos, sino de las fracturas interiores que pueden destruir a la Iglesia desde dentro. Hoy, mientras los templos se vacían y la espiritualidad se convierte en un concepto cada vez más difuso, sus palabras resuenan como una advertencia silenciosa: cuando la oración desaparezca del corazón de los hombres, las tinieblas no tardarán en cubrir la tierra. Y sin embargo, dentro de esa advertencia hay esperanza. Porque en cada generación, incluso en los tiempos más oscuros, surgen almas dispuestas a mantener viva la llama. El Padre Pío creía firmemente que Dios nunca abandona a su pueblo, aunque permita que atraviese el fuego de la prueba. El Vaticano, con su silencio, ha contribuido sin quererlo a mantener viva esta llama. Porque donde hay misterio, hay búsqueda. Y donde hay búsqueda, hay fe. Cada creyente que se pregunta qué quiso decir el fraile con su visión del Monte de los Olivos está, en realidad, participando en el mismo acto de fe que él practicó: mirar lo invisible, esperar lo imposible, confiar incluso cuando todo parece perdido. El Monte de los Olivos, en este sentido, se convierte en un símbolo eterno, el lugar donde la humanidad se enfrenta al misterio del sufrimiento, pero también donde renace la esperanza. Es el punto en que la oscuridad toca su límite y la luz comienza a filtrarse de nuevo. Y esa es la enseñanza final del Padre Pío: que ningún dolor, ninguna crisis y ningún silencio divino son inútiles si conducen al alma a reencontrarse con la verdad. Su profecía, entonces, no busca asustar, sino despertar. Nos recuerda que el mal no triunfa por su fuerza, sino por la indiferencia de los justos, que la fe no muere en los templos, sino en los corazones que dejan de creer, y que cada lágrima derramada en oración es una semilla que florecerá en el tiempo de Dios. Quizás, al final, lo que estremeció al Vaticano no fue una amenaza de catástrofe, sino la crudeza del espejo que el Padre Pío sostuvo frente a la Iglesia, un espejo donde cada uno de nosotros puede ver su propio reflejo espiritual. La pregunta que queda es sencilla, pero profunda: ¿qué harás tú con este mensaje? ¿Lo ignorarás como una vieja leyenda, o permitirás que te cuestione, que te mueva,
que te transforme? Porque si el Monte de los Olivos fue el escenario donde el Hijo del Hombre enfrentó su mayor prueba, también puede ser, simbólicamente, el lugar donde cada alma decida renacer. Y quizás ese sea el verdadero legado del Padre Pío, recordarnos que incluso cuando todo parece perdido, la fe puede volver a encenderse, que ninguna oscuridad es eterna, y que en los momentos más difíciles, el cielo sigue hablando, solo hace falta aprender a escuchar. El Padre Pío dijo una vez, donde no hay amor, pon amor, y encontrarás amor. Quizás esa sea la profecía más grande de todas, que el fin del mundo no será una explosión de fuego, sino la extinción del amor en los corazones. Mientras quede una chispa de fe, una oración pronunciada en silencio, el Monte de los Olivos seguirá siendo testigo de la esperanza.